las enfermedades infecciosas, ¿no es cierto?, que van a estar atacando nuestro organismo. Principalmente vimos quiénes las pueden provocar, ¿no es cierto?, principalmente bacterias, hongos, virus o protozoos. Después vimos algunos conceptos relacionados al agente infeccioso, ¿no es cierto?, que va a tener características como la contagiosidad, ¿no es cierto?, que va a ser la capacidad de propagación del microorganismo, la infectividad, que va a ser la capacidad de instalarse, multiplicarse, ¿no es cierto?, desarrollarse el microorganismo, la patogenicidad, que va a ser la capacidad, ¿no es cierto?, ya de producir alguna enfermedad, y la virulencia, ¿no es cierto?, va a ser qué tan grave es esta enfermedad. También revisamos los tipos de contagio que se pueden generar, ¿no es cierto?, contagio vía oral, fecal, vía respiratoria, o contacto directo, ¿no es cierto?, que se refería ya más a una mordedura, a una relación sexual, o también a un corte con algún metal. Y después revisamos algunas enfermedades, ¿no es cierto?, que son parte más común, más conocidas, como son la diarrea, la neumonía, la tuberculosis, la gonorrea, que es una enfermedad de transmisión sexual, el lepra, la peste, la gripe, ¿no es cierto?, que es muy, muy común, y también enfermedades de origen viral, ¿no es cierto?, por un virus, como es el síndrome del VIH, y la gripe, ¿no es cierto?, la gripe también es de origen vírico, como tenemos ahora también el coronavirus. Y trabajamos por último este cuadro, ¿no es cierto?, que nos sirvió para poder identificar las características de algunas enfermedades. Y habíamos terminado con esto, ¿no es cierto?, que se refiere principalmente a la prevención de enfermedades infectocontagiosas, ¿no es cierto?, evitar principalmente que estos microorganismos ingresen y nos puedan generar, ¿no es cierto?, alguna enfermedad, ¿no es cierto?, en nuestro cuerpo. Por lo tanto, esta prevención, ¿no es cierto?, que ahora está siendo muy famosa para prevenir este contagio de coronavirus, ya que es muy contagiosa esta enfermedad. Por lo tanto, tenemos que mantener las medidas de prevención necesarias, ¿ya? Como pueden ser, ¿no es cierto?, también los hábitos de higiene, que van a ser acciones como el hecho de lavarse las manos, ¿no es cierto?, con jabón, con alcohol gel, también estornudar en algún lugar que no sea nuestras manos, ¿no es cierto?, en algún pañuelo desechable. También es importante, sobre todo en estas fechas, cuando ya nos acercamos más al invierno, mantener ventilado nuestro hogar, ¿no es cierto?, sobre todo aquellas casas que utilizan algún tipo de calefacción, sobre todo si es algún gas, ¿no es cierto?, o parafina, deben ventilar su hogar en el momento en que se pueda, ¿no es cierto?, tratar de abrir una ventana, abrir una puerta para que se genere ventilación y no se mantengan los microorganismos cómodos, ¿no es cierto?, dentro de un ambiente, ¿ya? Y esto va a evitar, ¿no es cierto?, la propagación de los patógenos. También, ¿no es cierto?, es importante usar desinfectantes, que son sustancias que se van a aplicar en el ambiente o en objetos inertes, ¿no es cierto?, como puede ser el baño, la cocina, el piso, que hay que mantenerlos limpios, ¿no es cierto?, para evitar que se generen ahí algunas bacterias, microorganismos, ¿no es cierto?, que pueden generar enfermedades, como los protozoos también. Un ejemplo, ¿no es cierto?, de desinfectantes puede ser el cloro, ¿no es cierto?, que tiene esta característica de ser antiséptico, que va a acabar con estos microorganismos y disminuyendo la carga patogénica, o sea, acabar con estos microorganismos. También nosotros, o sea, ahora se hizo más común el amonio cuaternario, ¿no es cierto?, que es este que se utiliza bastante para la desinfección de lugares por el tema del coronavirus, ¿no es cierto? Se utiliza también a nivel de las calles, andan repartiendo también este líquido, ¿no es cierto?, que lo pulveriza. También tenemos sustancias que nos van a ayudar en la prevención de enfermedades, como son los antisépticos, que van a ser sustancias que nosotros podemos aplicar en nuestro cuerpo, ya como puede ser el anteriormente mencionado, ¿no es cierto?, alcohol gel,
que se hizo bastante famoso ahora, que permite, ¿no es cierto?, disminuir la cantidad de patógenos presentes en nuestras manos. ¿Ya? Por lo tanto, es importante utilizarlo si es que estamos teniendo contacto con algunas monedas, ¿no es cierto? Recibimos algún objeto de otra persona, lo ideal es que tratar de eliminar algún patógeno que pueda existir. Y por último, también tenemos otra forma, ¿no es cierto?, de prevención de enfermedades, conocida también como la esterilización, la cual, ¿no es cierto?, principalmente se realiza en objetos inertes que van a ser sometidos a altas temperaturas, sobre 120 grados Celsius, proceso que va a permitir eliminar los agentes patógenos, ¿no es cierto?, que no van a soportar estas altas temperaturas para poder mantenerse con vida, ¿no es cierto?, van a terminar deshidratadas. Entonces, esta esterilización es muy común, ¿no es cierto?, en objetos que utilizan herramientas, ¿no es cierto?, que utilizan los médicos, ya también en jeringas, agujas que puedan utilizar también algunos tatuadores, que realizando también este proceso de esterilización se pueden asegurar un poco de que algunos restos de patógenos que puedan existir en sus herramientas queden eliminados. Entonces teníamos esta actividad, ¿no es cierto?, que se refería a estos factores que van a ayudar a la prevención. ¿Ya? Entonces aparecen unas afirmaciones a continuación y hay que señalar si son verdaderas o falsas, según corresponda, ¿no es cierto?, eh, la prevención de la enfermedad. Letra A dice, ¿la esterilización consiste en el lavado de manos con alcohol gel? ¿Verdadero o falso? ¿La esterilización consiste en el lavado de manos con alcohol gel? Incluso también podríamos tener problemas con algunas combinaciones que generemos, ¿ya? Que la otra vez tuvimos un curso, me acuerdo, que mezclar algunas cosas con cloro sobre todo, van a generar, pueden generar gases de cloro que van a generar bastante irritación en nuestros ojos, en nuestras narices, y pueden ser bastante peligrosas para niños sobre todo, ¿ya? Y también van a perder su efecto al mezclarlo, ¿ya? Como dice ahí también Adriana, que se refiere que no hay que mezclar algunos productos que van a considerarse desinfectantes, como el cloro, el amonio cuaternario, entre otros. Que se aplican por separado. Entonces, la letra A, ¿no es cierto?, es falsa, ¿no es cierto?, porque la esterilización consiste en aumentar la temperatura, ¿no es cierto?, de algunos objetos, ya meterlo en una estufa calefactora, en algunos hornos eléctricos que van a permitir esterilizar algunas herramientas como pinzas, bicturís, eh, agujas, ¿no es cierto?, que van a utilizar algunos médicos, tatuadores, entre otros. ¿Ya? Es muy importante la esterilización para evitar el traspaso de algunas enfermedades, sobre todo en la medicina. Letra B dice, ¿los desinfectantes son sustancias que se aplican en el cuerpo? ¿Dónde se aplicarán los desinfectantes? La mano. Falso, ¿no? Los desinfectantes se aplican en objetos inertes, como pueden ser nuestros baños, ¿no es cierto? El piso, eh, pero no se aplican en nuestro cuerpo porque puede generar algún problema, ¿no es cierto? Si el cloro, ¿no es cierto?, puede ser fuerte, sobre todo si está en mucho tiempo en contacto con él, puede generar problemas a nuestra piel. Y también, ¿no es cierto?, otros desinfectantes también pueden ser muy dañinos para nuestros ojos, y si es que los consumimos también podrían generar muchos problemas.
Por lo tanto, hay que evitar, ¿no es cierto?, aplicarlo en nuestro cuerpo. ¿Cuáles van a ser las que vamos a tener que aplicar en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Los antisépticos, ¿ya? Que estas sí van a ser como sustancias como el alcohol gel, ¿no es cierto?, que van a estar ayudando a desinfectar nuestro cuerpo. Ya el jabón, ¿no es cierto?, va a ayudar a eliminar los patógenos de nuestro cuerpo. Letra C. ¿Estornudar en un pañuelo desechable es considerado un hábito de higiene importante? Verdadero, ¿no es cierto? Ya que gracias a eso estamos evitando eh, quedar, ¿no es cierto?, con nuestros virus que generamos al estornudar, quedar, ¿no es cierto?, en un pañuelo desechable que se pueda después botar y que no quede quizás en el ambiente o en nuestra ropa, ¿no es cierto? Y por lo tanto sería importante para mantener nuestra higiene libre de virus, patógenos. Y por último, la letra E dice, caso del cloro, es considerado antiséptico para nuestro cuerpo. Y, ¿no es cierto?, como mencionamos recién, el cloro no se puede aplicar en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Podría generar alguna reacción ante esto, porque es bastante fuerte, y ¿no es cierto?, como si es que lo combinamos con algunas cosas, podría generar el gas cloro, que es bastante dañino también para nuestras vías respiratorias. Entonces, chiquillos, anoten estas alternativas, o sea, alternativas no, estas respuestas, ¿no es cierto?, relacionadas a la prevención de las enfermedades infectocontagiosas. Entonces, ahora vamos a comenzar a hablar un poquito más de este tema que nos tiene bastante complicado, ¿no es cierto? Ahora, como es el coronavirus, ¿no es cierto? Vamos a partir definiendo este virus, ¿no es cierto?, desde sus inicios y todos los problemas que ha ido generando, ¿ya? Entonces, el coronavirus es parte, ¿no es cierto?, de una familia de virus que ya se descubrió hace bastante tiempo, en la década del 60, pero su origen es desconocido, ¿ya?, de dónde surgió. Pero se conoce, ¿no es cierto?, que sus diferentes tipos pueden provocar enfermedades como un resfrío común, ¿no es cierto?, que se puede complicar hasta una grave neumonía. Este COVID-19, también llamado SARS-CoV-2, que a finales del 2019, el diciembre del 2019, se notificaron los primeros casos de esta nueva enfermedad. ¿Ya? En Wuhan, China, se descubrió, ¿no es cierto?, esta enfermedad y comenzaron a aumentar los nuevos infectados de este coronavirus en el diciembre de 2019. La OMS, ¿no es cierto?, que es la Organización Mundial de la Salud, caracteriza al COVID-19 como una pandemia. ¿Ya? La OMS ha estado evaluando este brote durante todo el día y estamos profundamente preocupados tanto por los niveles alarmantes de propagación y gravedad, como por los niveles también alarmantes de inacción. Por lo tanto, hemos evaluado que el COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia. ¿Ya? Por lo tanto, estas fueron unas declaraciones, ¿no es cierto?, de la OMS, en donde señalaron este categoría de esta enfermedad. ¿Sí? Es que igual que mi compañera pregunta si se copia porque como avanza tan rápido, Ah, no es necesario copiarlo. Chiquillos, recuerden ir tomando apuntes, recuerden que este material ya lo tienen ya en su classroom. ¿Ya? sí, tienen acceso al material, Sí, pueden tomar vayan algunos anotando como lo que ustedes apuntes. consideren que es importante, ¿no, chiquillos? ¿Ya? Eso. Y las actividades, eso sí, las van completando en su cuaderno o en la misma guía, porque eso no estaba completado. Más que nada.
Ya por eso vamos rápido, chiquillos, si es que quedan alguna duda, podemos volver, ¿no es cierto? Si es que hay alguna pregunta, pero esto no deberían copiarlo. Entonces, ¿qué significará que fue denominada como pandemia esta enfermedad? La epidemia, ¿no es cierto?, del COVID-19 fue declarada como una emergencia de salud pública de preocupación internacional el 30 de enero, de preocupación mundial de 2020, ¿no es cierto? La caracterización ahora de pandemia significa que se ha extendido por varios países, continentes o todo el mundo, ¿no es cierto? Y que afectó también a un gran número de personas, ¿ya? Esta denominación de pandemia, ¿no es cierto?, de esta enfermedad es que genera una gran expansión, ¿no es cierto?, por todos los países, continentes de todo el mundo, afectando a gran parte de la población. Ya principalmente, ¿no es cierto?, esta pandemia presenta una gran contagiosidad, por lo tanto, se expandió rápidamente por todo el continente, ¿no es cierto?, desde China, y a través, ¿no es cierto?, de los aeropuertos, las emigraciones de distintas gentes, producieron y aumentaron la expansión de este virus. Según los estudios, ¿no es cierto?, las causas de este coronavirus se señalan que los coronavirus principalmente eran transmitidos entre humanos, pero principalmente los virus de estos son generados en algunos animales, como los murciélagos, que pueden actuar como reservorios, ¿ya? En donde van a estarse mutando, ¿no es cierto? Estos virus van a estar sobreviviendo y van a estar mutando para posteriormente emigrar en una forma más fuerte hacia otros seres. También, ¿no es cierto?, causan neumonía cuando se transmiten en humanos y puede generar, ¿no es cierto?, contagio a través de las vías respiratorias, ¿no es cierto?, a través de las gotitas que se pueden generar cuando alguien tose, cuando estornuda, o incluso al hablar, ¿no es cierto?, sale a veces saliva que puede contener alguna parte, ¿no es cierto?, de los virus, y por lo tanto podría ser parte de algún contagio por nuestras vías respiratorias. Todo parece indicar también, ¿no es cierto?, que este coronavirus causante del COVID-19 tiene una procedencia animal, ya principalmente pensado, ¿no es cierto?, en estos murciélagos. Es importante, ¿no es cierto?, reconocer los síntomas, ya las afecciones que vamos a sentir si es que contraemos coronavirus, y estos síntomas principales del coronavirus pueden ser una tos, un dolor de garganta, fiebre, dificultad al respirar, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato y el gusto, que esto es como algo que caracteriza, ¿no es cierto?, el coronavirus, que se va a perder el olfato y el gusto. Algunos salpullidos, escalofríos y malestar general, ya producidos también por esta fiebre que puede generar, obstrucción nasal, secreción y goteo, ¿no es cierto? Y también dificultades para moverse, ya cuando está mayor la neumonía, ¿no es cierto?, va a generar dolores musculares, mayor secreción nasal. Ya por lo tanto, ante estos síntomas ya es necesario tener alguna precaución, ¿no es cierto?, sobre esta enfermedad, ya sobre todo si es que viven con más personas, ¿no es cierto?, a tener cuidado para evitar contagios más generales. Me acuerdo, ¿no es cierto?, que este contenido lo vi el año pasado, ¿no es cierto?, y el año pasado no teníamos vacunas, por lo tanto, había colocado acá que todavía se estudiaban algunas vacunas, pero ahora, ¿no es cierto?, ya tenemos algunas vacunas que están disponibles, ¿no es cierto?, para la mayoría de la población, han sido colocadas en forma gradual, ¿no es cierto?, para tratar de protegerse contra este COVID-19, ¿ya?
Podemos destacar acá, ¿no es cierto?, que dice que se consideran efectivas ya para prevenir el COVID-19, principalmente para prevenir que este se nos desarrolle muy fuerte, ya principalmente por lo que vimos las clases anteriores, ¿no es cierto?, cuando recibimos alguna vacuna, lo que estamos recibiendo es el virus debilitado, ¿no es cierto?, lo cual nos va a servir para que nuestro cuerpo genere algún antígeno para poder defendernos posteriormente. Entonces, gracias a esta vacuna, nuestro cuerpo ya es como que se acostumbra, ¿no es cierto?, a generar este antígeno, y cuando si es que nos llega a dar coronavirus, ¿no es cierto?, no nos dé tan grave también. Por lo tanto, no tengamos alguna neumonía, ¿no es cierto?, que nos pueda generar mayores complicaciones. Entonces, más que nada, eso está permitiendo generar esta vacuna, ¿no es cierto?, que se han realizado acá. Y no es cierto que va a ser una herramienta importante para poder detener esta pandemia. Ya las vacunas ayudan a proteger a las personas que se vacunan a contraer el virus COVID-19 o a enfermarse, a que no se enfermen gravemente, ¿no es cierto? Y también, ¿no es cierto?, puede ayudar a que, gracias a que no están tan graves, no van a contagiar a otras personas también si es que no presentan tantos síntomas. Los expertos continúan monitoreando y evaluando cómo se desarrolla esta vacuna, cómo puede incidir en la salud de las personas, ¿no es cierto?, en la capacidad de evitar que se propague también este virus. Entonces, ¿qué más tenemos? Ya. También mencionar, ¿no es cierto?, de las vacunas algunos nombres, ¿no es cierto? Por experiencia tenemos que a nosotros los docentes nos vacunaron con una dosis denominada Sinovac, que tenían que aplicarla 2 veces, ¿no es cierto?, cada un mes, recibir esta dosis, esta inyección, que era de prevención, ¿no es cierto?, del coronavirus, y que, por lo que nos dijeron, debería solamente durar un año. Ya hay otras vacunas como la Pfizer, ¿no es cierto?, que se aplica solamente en una dosis y parece que tiene una mayor duración, ¿ya? Pero eso eran, dependiendo, ¿no es cierto?, de la vacuna, van a tener distinta duración, distintas dosis, dependiendo, ¿no es cierto?, de sus características. Otra parte, ¿no es cierto?, importante que conocer, ¿no es cierto?, de este coronavirus es su diagnóstico, ¿no es cierto?, cómo nos podemos dar cuenta que poseemos esta enfermedad. Para determinar la presencia de infección por coronavirus, los médicos pueden tomar alguna muestra de nariz, ¿no es cierto?, y garganta, denominada nasofaringea, o también alguna muestra de sangre. Existen varios diagnósticos de test de coronavirus, y el más conocido, ¿no es cierto?, puede ser una tomografía del tórax para determinar, ¿no es cierto?, nuestros pulmones, el estado de nuestros pulmones, o también se puede realizar un PCR, que es principalmente una muestra, ¿no es cierto?, para poder determinar los síntomas de neumonía. ¿Ya? ¿A qué me refiero con el PCR? Ya les quiero mostrar aquí una página que estuve buscando referido a este PCR, ya que se refiere principalmente a la prueba de la creación en nuestro torrente sanguíneo de la proteína C reactiva. ¿Ya? ¿Qué es lo que es esta proteína C reactiva? Es una proteína que se produce en el hígado y que va a ser enviada a nuestro torrente sanguíneo cuando tengamos alguna inflamación. ¿Ya? Esta inflamación puede producirse por alguna lesión, ¿no es cierto?, o por alguna infección, que puede estar causando también algún dolor, ¿no es cierto?, algún enrojecimiento, alguna hinchazón en alguna región afectada. Y también, ¿no es cierto?, algunos trastornos autoinmunes o enfermedades crónicas pueden causar inflamaciones, ¿no es cierto?, como cuando vimos en nuestro sistema inmune, pueden generar, ¿no es cierto?, nuestro sistema inmune como respuesta a algunas respuestas indeseadas, ¿no es cierto?, pueden generar algunas enfermedades que van a estar causando inflamación. Entonces también dice, ¿no es cierto?,
cuando nosotros tenemos niveles bajos de proteína C reactiva, PCR, en la sangre, es porque no tenemos ninguna infección grave o algún trastorno. Entonces también dice, ¿para qué se usa esta PCR? Se puede utilizar para encontrar o seguir enfermedades que pueden estar causando alguna inflamación. Por ejemplo, infecciones bacterianas, también infecciones por hongos, infecciones intestinales que pueden causar alguna inflamación en nuestros intestinos, algunos trastornos autoinmunes como el lupus, la artritis reumatoide, una infección en el hueso llamada osteomielitis, o alguna inflamación en nuestros pulmones, ¿no es cierto?, como la que puede ocurrir por alguna neumonía, ¿no es cierto?, el coronavirus. ¿Cuándo es común realizarse este PCR? Cuando se presenten síntomas como son la fiebre, escalofríos, dificultad al respirar, taquicardia, aceleración del ritmo cardíaco, náuseas o vómito, pueden ser generales, ¿no es cierto?, algún síntoma de alguna infección, alguna inflamación en alguna zona local, ¿no es cierto?, que puede generar algún aumento, ¿no es cierto?, de nuestra proteína C reactiva. Ya más que nada, eso, ¿no es cierto?, es lo que se mide cuando estamos realizándonos un PCR. Ya no necesariamente hay que confiarse en que el PCR positivo sea de coronavirus. Ya, por lo tanto, hay que mantener igual todos los cuidados necesarios y no confiarse sobre todo ante cualquier examen, ¿no es cierto?, que salga positivo, sobre todo mantener las precauciones necesarias. Entonces, también les quise mostrar aquí, a nivel mundial, ¿no es cierto? En este ranking, ¿no es cierto?, tenemos que alrededor de 5.000 casos ya confirmados, ¿no es cierto?, en todos los países. Ya este incluso no es el último de todos los infografías, ¿no es cierto? No sé si aparece la fecha exacta, no aparece. Pero sin duda, ¿no es cierto?, podemos denotar países que son desarrollados, ya grandes potencias, aún así han tenido bastantes problemas, ¿no es cierto?, con esta enfermedad, ya que no solamente genera problemas por la enfermedad, ¿no es cierto?, y sus complicaciones, sus síntomas, sino que también al generar problemas respiratorios y necesitar de estos respiratorios artificiales, ¿no es cierto?, genera principalmente la muerte, ¿no es cierto?, por no tener estos instrumentos que podrían salvar las vidas de las personas si es que existieran en mayor cantidad. Ya, pero como no existían enfermedades anteriores que produjeran tal impacto, no se había llegado a producir tantas herramientas para combatirlo, ¿no es cierto? Entonces tenemos acá algunos rankings, ¿no es cierto?, de casos confirmados, ¿ya?, en donde los lidera, ¿no es cierto?, Estados Unidos, en donde claramente, ¿no es cierto?, posee una gran cantidad de habitantes, por lo cual posee también gran cantidad de casos, ¿no es cierto?, poseía en este ranking 312.000 casos, ¿no es cierto?, siendo uno de los mayores, pero si lo vemos por su proporción a cantidad de habitantes, no es el mayor, ¿no es cierto?, de hecho, solamente llega a 939 por millón de habitantes. Lo que si lo comparamos con España, ¿no es cierto?, que tiene mucho menor casos que Estados Unidos, mucho menos de la mitad, 130.759 habitantes, que son casos confirmados de coronavirus, pero si lo vemos en proporción a su población, es mucho mayor, ¿no es cierto?, comparado con Estados Unidos. Ya ahí, en ese caso sería mucho más grave, ¿no es cierto?, ya que
mayor parte de la población de ese país está contrayendo esta enfermedad. Por lo tanto, ese país va a necesitar mayores recursos para poder combatirla también, ¿no es cierto? Mantener sus hospitales con mayores instrumentos, prevenciones para poder combatir esta enfermedad. También nosotros podemos señalar aquí países que acá no están tan arriba, ¿no es cierto?, pero que posteriormente por el mal manejo, ¿no es cierto?, de esta pandemia han subido, ¿no es cierto?, en este ranking y, ¿no es cierto?, podemos escuchar en las noticias como es el caso de Brasil, ¿no es cierto?, que tiene una gran población y no han manejado muy bien este tema, ¿no es cierto?, por lo cual han generado bastantes problemas, ¿no es cierto?, y han provocado también muchas muertes, ¿no es cierto? Acá también tenemos el dato de las muertes confirmadas, la cual también llevan un montón, ¿no es cierto?, sobre todo en países desarrollados, llegando incluso a pasar las 10.000 muertes ya producidas por este coronavirus. Los países, ¿no es cierto?, en donde están su proporción de casos totales con la proporción de millón de habitantes es mayor, ¿no es cierto? Como es el caso de España, que va a tener una mayor proporción por millón de habitantes. Suiza, en segundo lugar, Suiza, que también no presenta tantos casos, pero como es un pequeño país, en cuanto a millones de habitantes, son mayor también el número. Y también tenemos a Italia, que sí presenta un gran número también de contagios, y también su población no es tan grande, pero va a producir un gran número también de millón de habitantes con contagios. También ¿Ya? llama la atención que China, en donde supuestamente comenzó la pandemia, está muy Claro, por debajo también de, si bien son, a ver, habitantes, pero igual son menos contagios, ¿ya? Pero igual llama la atención de que sean millón muy, de habitantes. sí, en comparación, por ejemplo, con Estados Unidos, con el que tiene más. Entonces igual llama mucho la atención eso. Me acuerdo cuando estábamos recién en desarrollo de este coronavirus, ¿no es cierto? Había llegado acá, ¿no es cierto? Acá empezamos con el tema de las cuarentenas, ¿no es cierto? Mascarilla, todas las medidas necesarias, suspensión de clase, todo lo que tuvimos, ¿no es cierto? Y allá en China hubo un tiempo que se pensaba que había parado el virus, ¿no es cierto? Que liberaron incluso cuarentenas, pero al final el efecto de liberar cuarentenas que allá en China, ¿no es cierto?, fueron tomadas bastante en serios y eso permitieron controlar también estos contagios. Al final igual el desarrollo, ¿no es cierto?, de la vida, ¿no es cierto?, necesita igual que la gente tenga una movilidad eh, para poder trabajar, ¿no es cierto? Estos problemas que tenemos ahora con estas restricciones de cuarentena generan que la gente no pueda generar recursos, ¿no es cierto? No pueda salir a trabajar, algunas personas que son independientes principalmente, y principalmente eso han sido factores que han sido problema para tratar de frenar esta pandemia, ya porque se podría pensar que en un momento, en un principio, ¿no es cierto?, se pensaba en que esta pandemia se podría frenar si todos nos encerramos 2 semanas, ¿no es cierto?, o 3 semanas, y evitamos tener contacto con otras personas, pero ha resultado muy difícil que eso se realice, ¿no es cierto?, porque siempre al final van a haber flujo de personas, van a haber estos casos que van a estar, unos van a estar terminando y otros van a estar pasando a contagio, por lo tanto, por eso ha sido tan difícil combatirla, ¿no es cierto? Sí, en Uruguay, creo que uno de los países que, acá en Sudamérica que tiene menos contagio de coronavirus. Cuando se supo que iba a llegar el tema, se estaba acercando ya a Sudamérica, lo que hizo Uruguay, se demoraron, creo que un par de horas, cuando se supieron de los primeros contagios en el país, se cerraron al tiro todo,
automáticamente empezaban a hacer cuarentena. Entonces, fueron súper proactivos en ese caso. Entonces, no hay tanta cantidad de personas contagiadas en Uruguay. Claro, así debe haber sido, haber tratado de evitar que este virus se expandiera rápidamente, porque eso es lo que hizo en una primera instancia y ahora por eso es tan difícil localizarlo, porque empieza a ramificarse, ¿no es cierto?, entre las mismas familias y también se empiezan a generar contagios estrechos, ¿no es cierto?, entre amigos que no están seguros si se producen esta enfermedad, pero después le aparecen los síntomas, ¿no es cierto? Entonces se empieza a propagar de nuevo esta enfermedad, ¿ya? No sé si sigue aquí señalando, no, vamos a tener algunas preguntitas. Entonces, primero dice, ¿cuál es la vía de transmisión del coronavirus? ¿Cuál es la vía de transmisión de este coronavirus, chiquillos? Necesito que participen, chiquillos, a través del chat, ya, o a través del micrófono. Por favor, chiquillos. ¿Cuál sería la vía de transmisión de este coronavirus? ¿Sería vía oral fecal, vía respiratoria, vía contacto directo? ¿Por qué? Se Muy bien, transmite por vía, Nazaret. claro, por vía respiratoria. Muy bien, Nazaret, gracias. ¿No es cierto que ya que se pueden transmitir al toser, estornudar y al hablar? Entonces, por lo tanto, es importante, ¿no es cierto?, protegernos estas vías, boca y nariz, ¿no es cierto?, como parte de prevención de esta enfermedad. Con respecto al proceso de vacunación, chiquillos, ¿qué pensarían ustedes, ¿no es cierto? ¿Se vacunarían si es que alguien ya se ha vacunado? ¿Cómo consideran este proceso de vacunación? Estefano, ¿tú te vacunaste? Sí, sí, hasta Novak, Los, los las tengo que ir a dos, vacunar. sí, las dos ya dosis. Cosa que La segunda estuve dosis leyendo, también. sí, estuve leyendo por ahí también que no es tan efectiva por lo menos la Sinovac. No sé qué tan cierto será eso. Entonces quizás se está planteando la idea de una tercera vacunación, La tercera dosis, tercera dosis, claro, tercera dosis, para que porque aumente los antígenos. sí, porque era muy poca el porcentaje de efectividad que tenía. Pero sin duda, ¿no es cierto?, puede ser importante porque puede ayudar, ¿no es cierto?, a que no genere una gravedad mayor, ¿ya? Yo creo que se esperaba que la vacuna evitara, ¿no es cierto?, que nos contagiáramos y que pudiéramos seguir contagiando, que es lo más peligroso de esta enfermedad, ¿no es cierto? Pero sin duda que ya evite, ¿no es cierto?, que no sea tan grave, es bastante importante también. Claro, sí, el error que mente comete la gente que piensa que poniéndose la vacuna ya es inmune al virus. Ya no necesariamente es eso. Si bien ayuda harto la vacuna, la principal cuestión es que en caso de contagio no sea tan fuerte. ¿Ya? Entonces, aún no está la vacuna que nos haga inmunes. Igual se
generan como antígenos que van a ayudar mejor a combatir el virus, ¿no es cierto? Con respecto al último gráfico, ¿cómo consideras el impacto mundial de este virus? Bastante grave, ¿no es cierto? Grave, impactante, ¿no es cierto? En su rapidez, en su gravedad. Grave, ¿no es cierto?, esta propagación de este virus que podemos ver, ¿no es cierto?, que ha generado muertes, muchos casos, ¿no es cierto?, y también ha generado un cambio en la vida de todas las personas, ¿no es cierto?, principalmente por las medidas de prevención, han generado un cambio en nuestra rutina, ¿no es cierto?, que son bastante nuevas, ¿no es cierto?, y bastante difíciles también de llevar estas medidas. Entonces, de hecho, chiquillos, la pregunta esencial está enfocada en estas medidas de prevención que se han utilizado para prevenir estas enfermedades infectocontagiosas, ¿ya? Entonces, en la pregunta número 8, deben señalar estas medidas de prevención, ¿ya? Al menos 6 medidas de prevención de enfermedades infectocontagiosas, ¿ya? Pueden tomar medidas tanto personales o medidas generales que se han establecido, ¿no es cierto? Pueden tomar como, por ejemplo, las medidas que se están tomando contra la prevención del coronavirus, o pueden tomar otras medidas de prevención contra otras enfermedades, que en el caso de que sean otras enfermedades, tratar de ir señalando a cuál se refieren, ¿no es cierto?, para que sean claros con respecto a estas prevenciones también. Eso, chiquillos. Entonces dice la pregunta esencial, señala y enumera al menos 6 medidas de prevención de enfermedades infectocontagiosas diferentes, ¿ya? ¿A qué se refiere que sean diferentes? Que las medidas sean diferentes, ¿ya? No que las enfermedades sean diferentes. Que las medidas de prevención sean variadas, ¿no es cierto?, que podamos utilizar diferentes medidas para protegernos de enfermedades. Pueden ser diferentes las enfermedades, ¿no es cierto? Claro, pero tendrían que especificar, ¿no es cierto? Doy de ejemplo, para prevenir del SIDA, ¿no es cierto?, tenemos que usar condón. Ya, ese es un ejemplo, ¿no es cierto?, de otra enfermedad diferente, por lo tanto habría que señalarlo ahí. Eso, chiquillos, no sé si alguien tiene alguna duda sobre esta pregunta esencial, sobre algo que vimos en la materia, ¿no es cierto?, en el contenido. Profesor, ¿Sí? señalar y enumerar 6 medidas y su descripción de cada una. Claro, su descripción más que nada, por ejemplo, sí que se refiere a una enfermedad en particular, ¿no es cierto?, para prevenir que se nos contagien, por ejemplo, por vías respiratorias también. A eso se refería la descripción.